Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por asistir a esta charla. Un poco para presentarme a mí, primero que nada. Como decía, mi nombre es Sebastián Díaz. Actualmente soy el head de Data en Cubica. Para los que no conocen, Cubica es una empresa que se fusionó el año pasado. Era December Labs y Movit, y nos fusionamos ahora en Cubica. Mi experiencia es más de 15 años en lo que es IT. Antes era programador. Y hace 10 años que trabajo en lo que es el área de data. En lo que ha sido data, me ha tocado hacer distintos roles. O sea, esto de que ahora haya data scientists, data engineers, es medio nuevo. Antes trabajabas en data, punto. Te tocaba hacer todo. Y en esa experiencia me tocó ver que trabajar en datos significa trabajar en una cadena de valor. Los datos no se pueden aislar en roles y olvidarnos que existen los otros, AI y no existe data engineering y no existe data analyst, sino que esto es una cadena de valor. Y esta cadena de valor de datos que comienza en la generación y termina en su consumo para impactar negocio o toma de decisiones o sacar conclusiones o insight, siempre ha tenido un gran desafío, y es el gap que hay entre el negocio y datos. Capaz que es una sensación mía en estos 10 años de experiencias, pero siempre ha sido el desafío de explicar qué es lo que hago. Qué es lo que capaz que trabajo 2 meses enteros para generar 4 columnas de datos y el cliente dice, está perfecto, pero no ve todo lo que hice para llegar ahí. Entonces siempre es un gran desafío que ha pasado. Y ahora, para el bien o mal de todo, salió ChatGPT. ¿Por qué digo el bien y el mal de todo? Porque ChatGPT obviamente nos ha generado mucho foco en data, ¿no? Ahora somos las vedettes, todos nos quieren que aparezcamos ahí. Pero también ha infundado, o en mi opinión, aumentado el gap que hay con el negocio. Porque ahora el negocio piensa que conecta ChatGPT, vi un video en LinkedIn y listo, ya tengo una solución. No necesito gente que trabaje de fondo. No necesito data, si con ChatGPT resuelvo todo. Entonces, en ese desafío es que hemos tenido que trabajar mucho más fuerte en entender y explicar que estas soluciones no hay un gnomo mágico arreglando las cosas tras bambalinas, sino que en realidad hay mucho trabajo y mucho por hacer, y que esta forma de pensar lo único que hace es limitar las soluciones. Entonces, la idea de hoy es poder hablar un poquito de eso, y me gusta empezar trayendo casos reales de Cubica para que vean cómo se ha utilizado. Voy a empezar con este caso, telecomunicaciones. Yalo es una empresa que la vio. ¿La vio en qué sentido? Yo soy millennial, odio hablar por teléfono. Detesto tener que gastar más de 5 minutos en el teléfono. Cada vez que tengo que hacer una operación con un banco, con Antel, con lo que sea, tengo que estar hablando con una operadora o discando un número y moviéndome entre un voice menu, ¿verdad? Para ir, elija la opción 1 y voy para allá, elija la opción 2 y voy para allá. Entonces, ellos lo que dijeron es, estos al final del día son instrucciones. ¿Qué pasa si ponemos a Whisper escuchando, traduciendo y un sistema interno que mueva las decisiones y entendiendo lo que el usuario quiere hacer y me pidió, lo hago navegar por estos canales de comunicación? Y la verdad, muy interesante lo que lograron. Imagínense en un call center. Podés estar llevando 10, 15, 20 conversaciones al mismo tiempo sin la necesidad de vos estar en el teléfono. O veamos esto, estoy seguro que todos conocen ese logo, Harvard. Esto no es la universidad en sí, sino que es el arma, lo que es la parte financiera de Harvard. Y son los que agarran las donaciones que reciben y las invierten en diferentes lugares. Mueven poca plata, 50.000 millones, tranquilo. Pero tienen un gran problema. Mueven tanto dinero que cada vez que tienen que tomar una decisión de negocio, se juegan mucha plata. Literalmente hablan de millones ellos todo el tiempo. Eso hace que tengan mucha información, ¿no? Pasa algo en el Oriente Medio, bueno, ¿qué pasa con las inversiones? ¿Dónde puse la plata? Etcétera. Y eso hace que tengan data estructurada y no estructurada. Las personas que toman las decisiones de si seguir invirtiendo, si cambiar de proyecto, etcétera, le estaba llevando entre 1 a 2 días tomar una decisión,
porque cada vez que querían acceder a la información necesitaban un equipo especializado que conociera el lenguaje, que conociera el sistema y que pudiera acceder, recaudar todo y decir, toma, estos son los números, toma la decisión que creas vos más pertinente con tu conocimiento. Acá es donde entró como un analista, un ayudante virtual que les permite recolectar y absorber la información, tanto estructurada y no estructurada, y poder hacer una respuesta instantánea a lo que están buscando. Ahora, en vez de llevarles días, les lleva segundos o minutos encontrar esa solución. Y por último, me gustaría comentar Digital Optometrics, Healthcare. Veo que hay muchos que usan lentes, así que muchos se deben haber hecho alguna vez examen de visión, en donde uno pone la cabeza en un aparato y va diciendo si ve bien, si ve mejor, si la imagen 1 es mejor que la 2, izquierda, derecha, etc. Ellos lo que dijeron es, bueno, yo voy a hacer un negocio que en vez de que vos tengas que ir a un consultorio médico, voy a poner consultorios en los shoppings. Y el doctor te va a atender por Zoom y te va a ir guiando sobre esto. Ahora, ¿qué pasó? Se les fue de la mano. Estaban haciendo 10.000 consultas al mes y ahora están llegando al 1.000.000. Y empezaban a encontrar una restricción brutal que es, no hay suficientes doctores para todos los exámenes que necesitan hacer. Entonces acá es donde entró un sistema que lo que hace es interactuar con el paciente y la respuesta que da el paciente para controlar la máquina que hace el examen y a partir de ese feedback controlar o darle una respuesta al paciente. Lo interesante acá es que no hay una pantalla, no hay un chatbot, por así decirlo, que uno interactúa o escribe porque uno tiene la cabeza metida en una máquina. Entonces, lo que pasa es que todo se controla por voz. Y por último me quería mostrarles, quiero ver si tengo la suerte que se abra, pero si no, no pasa nada. Pero ahí me gustaría comentarles qué tienen en común estas tres soluciones que les presenté. Bueno, primero que nada es que todas usan AI para poder solucionarle el problema de negocio que tenían. Segunda es que todos usaron Compound AI Systems. Y tercera es que las hicieron con Cúbica. Empecemos primero, ¿qué es un Compound AI System? Es una terminología que apareció a principios de año. Barclay sacó un white paper sobre esto, súper interesante, les recomiendo ir a buscarlo. Además es un white paper, es bastante corto. Y lo que habla es, ¿por qué estamos siendo tan porfiados en querer solucionar todos nuestros problemas con un solo LLM? ¿Por qué de repente todos fingimos demencia y nos olvidamos cómo armar soluciones que sean robustas y tiramos todo contra una API y rezamos que todo salga? No funcionamos así. El humano no funciona así. De repente nos olvidamos y pensamos que una AI es mejor que el humano o que va a poder hacer cosas que el humano no, y en realidad es que las AI todavía no llegan al nivel del humano. Entonces, ¿por qué le damos un enfoque distinto? ¿Por qué en realidad en vez de usar solamente un LLM, no usamos muchos para resolver pequeños problemas que nos den soluciones aisladas que después se junten en un contexto de negocio necesario? ¿Cómo funciona el cerebro humano? No usa solo una parte para resolver todo, sino que usa múltiples partes para llegar a la solución final. Bueno, de eso se trata un poco lo que es Compound AI Systems. Es usar muchas soluciones que pueden ser modelos de LLM, pueden ser modelos de clasificación, pueden ser forecast, pueden ser soluciones totalmente abocadas a ingeniería y que nada tienen que ver con AI, para conjuntamente llegar a la solución. Y lo interesante es que si ustedes leen los papers, más o menos ahora lo que es soluciones del LLM están llegando a un 83-84% de accuracy. Con este tipo de approach uno llega a 95% de accuracy. Y esto no lo estoy inventando. Nosotros tenemos experiencia en producción en Harvard, por ejemplo, que se llegó a eso. Logramos reducir la alucinación yendo por este tipo de approach. Que obviamente lleva mucho más trabajo. O sea, miren esto, tiene una cantidad enorme de chirimbolos, no se lo voy a negar. Pero es mucho más accurate que ir y conectarse contra una API y esperar que todo pase bien. Como le pareció a la General Motors, que conectaron a la API de OpenAI a su chatbot y la gente tiraba código de Python en la página de General Motors.
¿Entienden? Entonces hay que tener ojo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Bueno, este Compound AI System entra con una pregunta y se divide en tres partes. Se divide en la interpretación, en el retrieval y la validación. En la interpretación, porque al final del día nosotros creemos que es lo más importante. Entender qué quieren preguntarme y entender quién es la persona que me lo está preguntando y en qué contexto. Es donde nosotros definimos y entendemos qué es realmente lo que voy a tener que hacer. ¿Es una pregunta de continuación de otra? ¿Es una pregunta nueva que me está preguntando por un dato de una base de SQL? ¿Es una pregunta que quiere que le sumarice un documento? Y ese tipo de información es lo que se encarga el intérprete. Además, seamos sinceros, ¿cuántos acá realmente, o cuántos de ustedes conocen que realmente saben escribir bien preguntas a ChatGPT? Entonces, mucho de lo que hace el modelo de interpretación es reescribir la pregunta. Reescribirla de una forma que va a ser más entendible y más aplicada al contexto de negocio, que por ejemplo los usuarios no le agregan porque asumen que lo va a entender. Ahora después vamos a hacer un doble clic, que es lo que pasa ahí adentro. La segunda parte es un retrieval. Creo que todos han hecho RAGs o han intentado hacer RAGs, ¿verdad? Ir a buscar la información, ya sea a documentos, ya sea a una base SQL, y traer la información para utilizarla y usar para completar la respuesta. Y después está el tercero, que es el más importante después del de interpretación, que es el de validación. El de validación es el que se encarga de que no vas a tirarle fruta al usuario. Es el que se encarga de entender de dónde salió la pregunta y por qué le estamos dando la respuesta que le estamos dando. Y ahí es donde logra unir todas estas micropartes en la respuesta final. Cuando nosotros pensamos este tipo de solución, nos tuvimos que hacer una gran pregunta. ¿Cómo yo valido que lo que voy a decir está bien? Bueno, me tengo que basar en la verdad. ¿Qué es la verdad? Y me pongo filosófico acá. ¿La verdad es la respuesta correcta? ¿La verdad es los datos empíricos? Y nosotros dijimos, no. La verdad es lo que quiere el usuario. No importa si lo que vos le respondés es correcto o incorrecto. Al final del día, si no responde lo que el usuario quería, porque lo malinterpretaste, porque el usuario no se expresó bien, no lo va a usar. El usuario no le va a importar, no le va a gustar la respuesta. Entonces lo que hicimos fue basar toda la verdad en base al primer módulo. Cuando yo logro entender bien qué es lo que quiere la persona, quién es la persona, dónde trabaja, etc., puedo definir una línea con la que puedo verificar después o comentar o chequear lo que estoy haciendo. Puedo chequear si lo que fui a buscar a la base SQL era lo que necesitaba o lo que me pidió. Puedo chequear si reinterpretando lo que le voy a responder es parecido a lo que me preguntó. Y si todo eso cuadra, entonces ahí le respondo. Entonces es un trabajo más fino, es un trabajo capaz más abstracto, pero también se basa o tiene más seguridad en lo que comenta. Y lo más importante de todo, esta solución no tiene miedo en decir no sé. ¿Vieron que ChatGPT parece que tiene pánico en decirte no sé? Es como que está rompiendo un mandamiento y prefiere tirarte fruta antes de decirte no sé. Bueno, nosotros logramos irnos más por este tipo de preguntarnos todo el tiempo, ¿esto lo tengo? ¿Esto lo sé? ¿Está en mi base de conocimiento? Y si no es así, le digo que no sé y le pido que me agregue la información, que sume. No le intento forzar una respuesta por el bien de responderle algo. ¿Qué es lo que gana esto? Confianza. Y al final del día, cualquiera que haya trabajado en data sabe que hay una verdad, que los datos es negocio, ¿no? Data is business. Pero más importante aún, data es confianza. Si la gente no confía en la data, no la usa. Prefiere 1000 veces volverse a una planilla de Excel que usar este tipo de solución, porque al menos tienen más control sobre lo que pasa. Entonces, si rompemos la confianza de nuestros usuarios, corre. Entonces, todas nuestras soluciones tienen que estar en base a la confianza. Obviamente esto nos da unas ventajas brutales, ¿no? Nos permite integrarnos a lo que queramos. Yo no estoy limitado a Databricks, Snowflake, bases SQL, bases NoSQL,
documentos, PDFs, emails, PowerPoint. Puedo usar lo que quiero o directamente otras páginas web. Ya vieron los efectos de performance que tuvo, ¿no? Les conté los business case de los clientes, cómo mejoraron su performance. Y lo más importante es que las soluciones que tratamos de hacer en Cubicac son agnósticas. No es que nos definamos nosotros como agnósticos y podemos hacerlo donde quieran. No, las soluciones tratan de mantenerse al margen y no bloquearse en un tipo de modelo o en una tecnología en particular. ¿Por qué es esto? Porque es una locura. Vas a LinkedIn y cada 3 minutos sale un nuevo modelo y ahora está spameando, creo que esta semana, GPT-1o. Es imposible mantenerse, agarrar y firmar con OpenAI porque mañana sale Meta y saca un modelo mejor. Y toda tu solución que está bloqueada a un modelo o a una tecnología queda obsoleta. Entonces, mantenerse agnóstico es pensar la solución como si fueran legos, en donde yo puedo desconectar algo y conectar otro y no tengo que hacer una reingeniería. Y es muy importante mantenerlo en ese sentido con ese módulo. ¿Por qué lo hacemos así en Cubicac? Bueno, hay 3 puntos o 3 factores brutales. Primero es que nosotros gastamos e invertimos mucho en lo que es curar AI. O sea, hacer una curación de todas las herramientas que hay, entender cuándo aplican, cuándo no, sacar nuestras conclusiones, entender que hay para lugares que son mejores y otros que no, y así después poder dar nuestra opinión sobre esto. Porque si no, te perdés en la vorágine, esta fiebre de oro que hay con las tecnologías de AI, que te marean porque te abruma y no sabes por dónde arrancar. Y si nosotros, que trabajamos de esto, no sabemos por dónde arrancar, imagínense a nuestros clientes, que le llega a 30, todo el mundo le dice usar cosas distintas. El tema de gobernanza. Parece que de repente todos nos olvidamos respecto a la seguridad y a la compliance de los datos. Siempre están saliendo ahora el clásico WWE, no te vamos a robar los datos.ai, que vos te conectás y te dicen que conectás tu base de datos y te respondo como si fuera ChatGPT pero con tu información. Y en realidad lo único que estás haciendo es pagando con tu data. Sí, te sale capaz que $5 el servicio, pero le estás pagando con tu información a los modelos de ellos para entrenarlos y que se los vendan a otras personas. ¿Cuántos de acá hemos puesto data sensible en ChatGPT sin desactivar la opción de guardarlo? Entonces parece que todos de repente nos olvidamos sobre el tema de seguridad. Entonces nosotros abogamos más por este tipo de soluciones porque tratan de mantener eso. Tratan de seguir resguardando la seguridad, la compliance de empresas que están vulneradas a este tipo de ataques y que están arriesgando todo por esta fiebre de oro que hay con las soluciones de AI. Y por último, que sea relevante al negocio. Ahora parece ser que todos quieren poder poner que usan AI y al final del día hicieron una POC de un mes y ya dicen que su producto usa AI. No afectó en nada, no cambió, tu producto sí le metiste un LLM, pero tu producto sigue siendo una porquería, sigue rompiéndose. Entonces, no usemos AI por ponerlo nomás ahí, que quede lindo y poder sacar publicidad. Hagamos algo que sea efectivo para el producto, que lo mejore, que realmente sume y se conecte a lo ya armado y no tire abajo todo o busque solucionar todos los problemas de una. Entonces, esto es muy importante para no perder la noción, ¿no? No sé si se ve bien, pero esto es como el UCE, un Compound AI System incorporado a una plataforma de datos. Quiero que noten, y que es algo que me parece muy importante, que la parte de Compound AI System es la violeta. Todo lo demás es la vieja y querida data platform que tiene que existir. No podemos construir estas soluciones. Es como, yo siempre digo, para mí AI ahora es como un foco brillante que todos quieren llegar, pero está tan alto que se están despedazando por llegar y se olvidan que, tenés que haber construido una escalera, haber armado una plataforma de datos, haber una estrategia de datos, tenés que estar concientizado en tu empresa qué significa usar data como un valor agregado a tu empresa para poder llegar ahí de forma correcta, cómoda y segura. Y por eso, 3/4 partes de una solución sigue siendo plataforma. Sigue siendo lo que hace un data engineer, un data analyst, ¿verdad? Y luego
entra la parte de Compound. Hay un deep dive acá gigante, no sé cómo estamos de tiempo. ¿10 minutos? Bien, un poco acá lo que hace es resumir, ¿no? Cada módulo qué es lo que entra. Como verán, y ahí está viendo linda la anécdota del módulo 1. ¿Se escucha? Hola, Galita. Bueno, uno de los grandes desafíos del módulo 1 de interpretación fue el tema de los números romanos. Harvard usaba números romanos para indicar la iteración del proyecto. Ellos siguen metiendo plata, ¿no?, en un proyecto, y cada vez que iteran y ponen más plata, le ponen un número romano. ChatGPT no sabía, o sea, GPT no sabía lo que hacer con los números romanos. No sabía si era parte del nombre o qué indicaba. Entonces tuvimos que crear un módulo aparte que entendiera qué era eso. Las reglas de negocio. ¿Cuántas empresas tienen las reglas de negocio documentadas de forma legal? Yo me acuerdo, yo antes de trabajar en Cúbica trabajaba en BAF, una empresa gigante petroquímica alemana. Mi primer día me bombardearon a siglas. No tenía ni idea de qué era. O sea, entonces, ¿qué tuve que hacer? Crucé, fui a Mosca, me compré una cuadernola y empecé a anotar. Esas anotaciones, cuando yo después veía que esa palabrita se repetía, lo chequeaba. Bueno, tenemos que construir lo mismo para estas soluciones. Porque ¿cómo una AI va a poder darnos respuesta de nuestro negocio si ni nosotros sabemos esa información? Es más, en Harvard nos pasó que mismos equipos se referían con siglas a algo de forma distinta. Entonces, la misma sigla significaba cosas distintas. ¿Cómo podemos esperar que la AI no alucine, o la solución no alucine, si ni entre ellos se entienden? Entonces, de vuelta, acá hay que crear reglas concisas de negocio, documentadas, y para mí, y de la forma que yo lo entiendo, porque obviamente los que desarrollan todo esto es mi increíble equipo de 70 personas, es la cuadernola. Es esas anotaciones en donde puedo ir a desambiguar términos, donde puedo ir a aprender y puedo decir, se refería a esto. ¿Y cómo te llamabas? José. Él era el vicepresidente de esta área, entonces se refiere a esto porque él trabaja ahí. Entonces, ese tipo de análisis y agregados hay que hacerlos. Y si ustedes ven, esto no diferencia de una solución de ingeniería. Sigue siendo ingeniería esto. Simplemente que ahora le agregamos una componente más de modelos. Y esa componente de modelos nos da muchas facilidades que antes capaz que eran un dolor de cabeza. Pero está bueno entenderla, ¿no? Entonces ahí ven cómo entra, entiende, va a buscar el contexto de negocio, busca el KTR, lo que se llama Key Term Resolution, y lo que hace es buscar las siglas o los nombres claves. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que terminan sumando para que después pueda llegar a una respuesta tratada, una pregunta tratada, que entra dentro del retrieval. El retrieval no tiene magia, es la parte más sencilla. Ahora hay nuevas técnicas de retrieval que están súper interesantes. Y luego tenemos la parte de validación. En la parte de validación tomamos el input de la parte 1. Ahora sí, ahí va. El input de la parte 2 y combinamos todo eso con el contexto y los modelos, y ahí sí sacamos la artillería pesada. Traemos el modelo más grande para recolectar todo y dar una respuesta. Pero antes hubo un subproceso. Para terminar y redondear esto, me gustaría hablar un poquito de Cúbica, porque la realidad, de vuelta, yo estoy acá como orador, pero el equipo que hizo esto es un equipo de Machine Learning Engineers, de infraestructura, de Software Engineer. Y eso es lo importante. Los Compound AI System no se trata sobre data. No se trata sobre un equipo de data haciendo soluciones. Se trata de un equipo combinado, multidisciplinario, de Software Engineer, Mobile, Web App, de diseño, de infraestructura, de ciberseguridad y de data, que conjuntamente crean estas soluciones.
Y eso lo podemos lograr gracias a cómo está organizado Cúbica, una empresa que da servicios a todo América, pero principalmente el 95% está en Norteamérica, que tenemos un attrition súper bajo para lo que es el negocio, ¿verdad? Estamos divididos en 10 estudios distintos, cada estudio tiene estas áreas de expertise que conjuntamente armamos las soluciones. Como verán acá, algunas de las actividades que hacen que la gente, ese attrition sea tan bajo, más allá de la fiesta de fin de año que tienen todas las empresas, que tenemos chef in-house, es un lugar donde promueve mucho la colaboración entre distintas personas para llegar a la solución. Y desde el día 1 que entras, realmente se te pide que digas, vos, si hay algo que podemos hacer mejor, tráelo. Vení, agregalo. Y eso nos ha permitido armar soluciones que no se limitan al conocimiento que tienen las personas que tienen más años dentro de la empresa. Bueno, fuerte aplauso para Seba.